Pues primero que nada, bienvenidos. Esta va a ser la presentación del libro El llanto del aire de Bernardo Fernández Bet. Muchas gracias. Que es un libro, pues es una primicia, la verdad. Es la primera parte de una trilogía que es un plan bastante ambicioso, cosa que es muy interesante porque en la ciencia ficción mexicana no hay planes tan ambiciosos, hay novelas, hay mundos, pero son mundos muy cerrados. Esta novela es un space opera que abarca galaxias enteras y lapsos de tiempo enormes, que también es algo nuevo. Realmente en las novelas de ciencia ficción mexicanas y en sí latinoamericanas, los lapsos de tiempo son muy pequeños. Es la vida de los personajes y lo que está pasando acá. Y esta es una novela realmente ambiciosa. Hay un término que se llama space opera, que era un poco como novela, como telenovela espacial, lo decían primero muy en peyorativo, pero en realidad se fue desarrollando como una obra cuyo escenario es una galaxia, cuyo escenario es un imperio. Todos hemos visto esas obras en películas. Star Wars, por ejemplo, ocupa la Guerra de las Galaxias. Son un montón de planetas que están bajo el yugo de un imperio galáctico y los personajes van viajando de mundo en mundo para arreglar lo que está pasando. Dunas, que es una novela que está más cerca del llanto del aire, es una novela en que nos habla de cómo se hace un imperio mesiático galáctico. Es una obra de política ficción, ecología ficción y demás, y ya tiene otras ambiciones. Ya no es una simple telenovela espacial, sino que es un análisis geopolítico de mesianismo, que uno dice, wow, qué ambicioso, cómo meter tantos temas en lo que se supone que es solo una novela de ciencia ficción y hacerlo más que una novela de ciencia ficción. El llanto del aire suena muy ambicioso, pero el llanto del aire tiene esas ideas. Tiene la idea de contar algo mucho más grande que una mera aventura, pero a la vez siendo una muy interesante aventura. Es decir, es muy complicada, es muy ambiciosa, pero nunca deja de dar cosas maravillosas al lector. En realidad, desde que empieza uno la novela, sigue uno leyendo, viendo qué más va a pasar y sorprendiéndose de todo lo que va a pasar. Cuando yo empecé a leer la novela, empecé a leerla, está en dividida en tres partes. El problema es que hablar muy minuciosamente de la novela es dar spoilers, y gran parte del chiste de la novela es que de pronto te agarra, no tenías la menor idea de qué iba a pasar y ¡pum!, te vas hacia otro lado. Pero esta novela tiene un escenario enorme y una idea básica que es la que junta todo el universo, y es el capitalismo salvaje que vivimos no termina, se traslada a las estrellas. Es decir, el horror que vivimos, pero ya a escala galáctica. Y a todos les va re gacho porque es el capitalismo más gacho, más normal. Más voraz. Más voraz. Y cómo pasa a afectar a algo que es como, por ejemplo, la exploración espacial. Una de las bases de esta novela es que en la exploración espacial no todos los planetas pueden albergar vida humana. Hay unos que están bien facilitos, llegan y está arbolitos, agua y todo eso, y hay otros planetas que son como Venus, infiernos atmosféricos que muy pocos pueden sobrevivir en ellos. Y como el capitalismo sigue funcionando, las naciones ricas se quedan con los planetas bonitos y todas las naciones pobres del tercer mundo y demás nos quedamos con los peores planetas. Es decir, nos dan la basura galáctica y seguimos la aventura de una estación espacial que está en uno de esos sitios que nadie quiere, pero que posiblemente se le podría rascar algo para sobrevivir una colonia, y ahí están los personajes.
Es muy interesante porque todo lo que pasa es coherente con ese universo del capitalismo no ha muerto. El capitalismo se ha vuelto, es peor que el imperio de Darth Vader, son gachos. Y son cosas gachas que conocemos, que vivimos. En una de las partes del libro conocemos la estructura de una megacorporación bueno, ni siquiera son malvadas, son tan voraces y capitalistas que ya ni siquiera ven lo malvadas que son. O sea, lo que da más miedo, es kafkiano. No tienen noción del bien y del mal, no existe para ellos. No existe para ellos. ¿Es rentable o no es rentable? Eso es lo único que les importa. Y llegan a niveles que son más allá de la moralidad. O sea, vamos a extinguir toda la vida en la galaxia. Sí, da dinero, sí, háganlo. Eso es más o menos lo que está planteando. Y suena muy ambicioso. También uno diría, suena aburrido, ¿no? Me van a dar otro sermón del capitalismo es malo. Por cierto, sí es malo. Pero lo hace de una manera muy amena, nos los da en medio de una aventura, que también es algo inusitado en la ciencia ficción mexicana. La ciencia ficción latinoamericana, no solo mexicana, es muy dado a mundos grises, muy deprimentes. Todo es muy deprimente en la ciencia ficción latinoamericana, pero hay poco de el espíritu de la aventura, el espíritu de aventura, como van a pasar un montón de cosas extrañas, los personajes tienen que usar lo mejor de ellos mismos para sobrevivir, y uno está pasando las páginas porque quiere saber quién va a sobrevivir, quién no va a sobrevivir, qué otra cosa horrible les va a pasar. A los personajes les pasa todo, absolutamente todo. De pronto se encuentran en un planeta que simple y sencillamente los quiere matar, pero los quiere matar de tantas formas que ahora sí que es cómo librarnos de esa. Y lo más interesante, hace que seamos parte de esa tripulación, parte de esa mini colonia que tiene que sobrevivir por motivos que no tenemos la menor idea de por qué se les ocurrió las salvajadas capitalistas que están haciendo, pero ya nos pasaron a traer. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo sobrevivimos? Incluso los personajes están en medio de algo que va a ser mucho más grande. Además, esto va a ser una trilogía. La aventura es buenísima, cierra muy bien, sabemos qué es lo que pasa, no dejamos de maravillarnos. Hay un momento en que es casi como Aliens, que ¿qué pasa? ¿Quién sobrevive? ¿Qué pasa? ¿Quién va bien? ¿Qué va mal? Esta no me lo esperaba, es muy heroico, esto es fantástico. Y uno dice, bueno, ya, acabó todo esto. Y muy gacho, en las últimas 4 páginas nos da una línea más que va a expandir el universo. Nos deja en cliffhanger de qué va a pasar, y no te pierdas la siguiente novela de la serie. Si quieres la continúas, si no, no. Pero uno queda tan picado que va a decir, condenado Bedford, me va a hacer comprar la siguiente novela. Entonces, y además es una novela gorda, ese también es inusitado, se contagió, está leyendo Dunas de nuevo y creo que quiere hacer... No, nunca la había leído, me da mucha vergüenza. Nunca había leído Dunas. Mazacotes de 500 De 500, es que yo siempre digo que a mí me gustan las gordas, las novelas así extensas. Y mi ambición siempre ha sido escribir una novela de 1000 páginas. Entonces, cuando empecé a escribir esto, le dije a mi agente y a mi editora, oigan, quiero hacer una novela de 1000 páginas, y me mandaron por un tubo. Me dijeron, pues eso no es muy complicado. Y ahí fue donde vino la decisión de hacerla una trilogía. 3 de 330. Sí, más o menos, sí. La que estoy, justo, ahora yo espero el lunes ya teclear el punto final de la segunda, que me ha costado mucho, y va a quedar en unas 400. Sí, la segunda parte. Ya después el proceso editorial normalmente reduce, pero por ahí anda, ¿no? Está bien, ya va a tener su novela gorda y ya vamos a estar teniendo que comprar el pack de 3 novelas. Sí, yo espero que sí. Pero además está divertida, está interesante.
es algo que me sorprendió. Es una novela de crítica, construye un mundo, nos habla de tecnología, de burocracia, de ejercicios de poder, y sin embargo no deja de ser una novela interesante. Queremos saber qué es lo que pasa y qué es lo que les pasa a los personajes. La primera parte a mí me desconcertó mucho porque es una novela de ¿qué está pasando? Pues no pasa gran cosa, pero uno se da cuenta que nos está armando a los personajes que en la tercera parte ya los queremos a todos, entonces vamos a sentir bien gacho, que mata a los que mata y que sobreviven los que sobreviven, pero como todos ya nos interesan, es más interesante ver qué les pasa a cada uno de ellos. En realidad, yo ya había leído una primera versión del Llanto, pero me volví a entusiasmar, ¿no? Es más, ahorita le voy a decir, pásame la segunda parte. Sí, antes sí. que, De inmediato. o me tengo que esperar a la edición, no sé, todavía estoy pensando porque siempre Bev sí es muy bueno dándole el remate final a sus novelas, siempre las limpia de tal manera que queden mejor. Yo leí la primera versión y leí la versión impresa y está mucho mejor. Ah, qué bueno. La versión impresa, entonces estoy así o le pido que me espero como todos un año a que vuelva a publicar. No, la idea es que salga para la FIL de Guadalajara. Estamos hablando de 8, 6, 7 meses. Por eso me urge acabar. Es que quiere hacer estilo Tolkien, estilo Peter Jackson, una novela cada año, así como... O sea, mi editora quería que la segunda saliera a mitad de año y la tercera final, pero yo no pude escribir tan rápido. No, me son hubiera encantado, son 1000 páginas. También Pero digamos, ya si todo sale como hasta ahora va, tendremos 750 de las 1000 páginas. Además, Y a ver si logro hacerla de más de 1000 páginas. Eso me gustaría mucho. Es fácil que, como le hiciste ahorita, es fácil que se vaya más de 1000 páginas. Sí, yo creo que sí. Un space opera es una novela muy ambiciosa que quiere dar un escenario enorme. Y uno de los grandes problemas de hacer grandes escenarios es que a veces se van por las ramas. A veces hay mucho bla bla en mucha digresión. Mucha digresión, ¿no? Casi todos los que hemos seguido sagas de novelas de aventura sabemos que hay novelas que son casi, pues, no quiero decir como algunas de Juego de Tronos, porque dices, híjoles, no pasó nada, quedaron casi igual. Esto sí, estuvo bien interesante, pero quién andaba con quién mata a quién, que todo eso, pero a veces son muy estáticas. Esta es extrañamente una novela space opera de aventuras, que para ser de aventuras no tiene que ser estática, entonces no se fue mucho por las ramas. Todo lo que está en esta novela tiene que estar. No le vi nada recortable. En realidad yo ya quiero el paquete de 3 novelas, pero bueno. Me voy a apurar un montón. Estoy, pues, creo que es es la primera vez que presento esta novela, la acabo de releer y estoy muy contento de que salga esta novela y que se presente en el Festival del Libro de Aventuras, porque algo que tiene mucho la literatura latinoamericana y la mexicana es que, híjoles, no es muy divertida de leer. En realidad cuesta así de, ok, escriben muy bonito, pero ay, qué hueva, ¿no? O la aventura es fallida. Yo no quiero dar nombres, pero he descubierto que hay grandes nombres que han querido hacer novelas de aventuras y se acaban siempre como yendo por el lado por lo literario, lo que quiera que eso signifique, y eso siempre opera en contra de la anécdota. El ambiente se traga la aventura. Exacto. Que es lo que puede pasar en una space opera, pero acá no pasó. Ajá, bueno, gracias. La aventura está por encima de... Pero es que podemos contar con los dedos de la mano novelas de aventuras. Sí, hay pocas, muy pocas. Hay muy pocas, entonces es muy adecuado que esta novela se presente justo en este evento, porque además me encanta que haya una feria de libros de aventuras. Hagamos de nuevo los libros interesantes, hagamos que sean chidos, que tenga que leer que son las 2 de la mañana y tengo que acabar el pinche libro porque no
todavía no se acaban de morir todos, todavía no sabes ni qué le va a pasar al malo y uno quiere saber qué es lo que va a pasar. Que eso es también una de las cosas que se abandonó por el estilo literario. ¿Qué va a pasar? ¿Qué les va a pasar a los personajes? Y sin dejar, y sin ser condescendiente, y sin dejar de ser una obra muy ambiciosa, este libro lo logra. Entonces, pues... Me hiciste recordar una vez que en un evento literario porque yo he tenido el gran privilegio de ser un autor como, de alguna manera, del circuito mainstream, o sea, porque, entre otras cosas porque en México no existe el nicho. O sea, en España hay un nicho como de fantasy, de ciencia ficción, y es un poco como un mercado aparte, pero aquí en México no. Entonces, bueno, yo convivo con los autores mainstream, lo cual me parece bastante bien. Pero un día en un evento literario de alto pedorraje, me encontré a una autora de la generación anterior, ella tendría edad casi como para ser mi mamá, y entonces venía con un extranjero, con un francés, y entonces le dice, mira, él es mi amigo Bernardo, que no éramos amigos, pero él es mi amigo Bernardo, él escribe thrillers, ¿no? Y yo, que era mi etapa de novela policíaca, y entonces, pero lo decía así así, sí, o sea, y entonces yo pensaba en lo difícil que es escribir un thriller. Yo creo que nunca he escrito un thriller, de verdad me encantaría porque soy fan de Michael Crichton, pero yo pensaba con qué desdén desde esta República de las Letras se vea todo aquello que entre otras cosas sea divertido, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, yo me he propuesto hacer, o sea, porque hay mucha, eso sí, tenemos una literatura mexicana muy rica en ese tipo de experiencia literaria, pero efectivamente yo siento que hay poca aventura y entonces, diversión. poca diversión, entonces, pero pasa algo que vas a estar de acuerdo conmigo y que además aquí públicamente, y no porque seas mi amigo, porque estés aquí, lo estoy diciendo, yo descubrí en La Ruta del Hielo y la Sal, que está aquí en la mesa también, que escribió José Luis, escribiendo fantasía oscura, que tú te propusiste escribir con una calidad literaria inobjetable para que no te pudieran decir nada de que hiciste una novela de vampiros. Y eso es lo que sucede cuando haces subgénero. Bueno, es lo que yo me propuse habiendo leído varios libros tuyos. Yo decía, bueno, cuando escribes subgéneros tienes que hacerlo con un oficio y con una limpieza y con un desarrollo de personajes muy trabajado para que no te puedan alegar que estás hablando de colonias espaciales y de robots. O sea, que eso no es que su novelita, a ver, enséñeme los defectos o dónde está lo superficial o lo frívolo. Y eso fue algo que me he propuesto siempre, hacer porque una novela de aventuras no está peleada con la calidad literaria. Alguna vez otro pedante me dijo, es que usted es como Salgari. Usted será visto por la historia como Salgari, no como Borges. Y dice, bueno, pues no tiene nada. De verdad me parecería hermosísimo tener esa. Bueno, dice, Sí, claro. Pero él pensaba que era un insulto, ¿no? Yo de verdad creo que a nuestro amigo Paco Agenbeck le decían mucho que era un escritor de aeropuerto. Y yo decía, pues qué maravilla, que además en los aeropuertos no se venden novelas, se vende no, ¿cómo se llaman estos? Desarrollo humano, le dicen. Ahora antes decían superación personal. Ahora le dicen, cuando vas al aeropuerto siempre me da curiosidad y siempre están esos de, ¿cómo se llama? Padre rico, hijo pobre y el caldito del pollo. O sea, que no tiene nada de malo, pero yo querría ser un autor de aeropuerto, yo querría que mis novelas se vendieran en los aeropuertos. Eso parece que fuera un pecado, que las novelas sean amenas y que se vendan. Entonces en fin, pues, y volviendo al libro, lo que yo me propuse era hacer o sea, esta gran historia de 1000 páginas es la historia de un planeta. O sea, en este mundo, los países ricos, que además son los BRICS, no son, yo ya asumo la caída de los Estados Unidos, entonces los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, bueno, todos ellos, yo incluyo a Corea, aunque Corea no es parte de los BRICS, una Corea reunificada,
se quedan con los, porque son los que tienen la tecnología, se quedan con los mejores planetas, pero ellos operan de manera corporativa. O sea, hay una gran corporación que además cruza todas mis novelas. Yo ahorita platicaba con mi amigo Héctor que me gusta mucho la intertextualidad. Entonces, desde Gel Azul, Estruendo del Silencio, que son como un poco precuelas de esta, ya va atravesada por esta corporación que decíamos ni siquiera maligna, sino así son las corporaciones. No, y además es muy gacha porque tienen los mejores planetas y los peores, que es donde sucede la aventura, ni siquiera lo dejan en paz. Pero si ya tienen los bonitos, ya que dejen de fregar, pero no, siguen Sí, en el universo de la novela, el cascajo cósmico le toca a la mugrada, ¿no? A África y Latinoamérica. Y hay una novela dentro de la novela sobre la tecnología que desarrollan para poder expandirse por el universo. Entonces, yo... dime. Además, esta es una novela ambiciosa de 1000 páginas y esta es la presentación de alguno de los personajes. Sí. O sea, todavía sabemos que va a haber más y todavía no están desarrollados totalmente los malos, no sabemos. Apenas fue la presentación súper espectacular y violenta de los del enemigo Del antagonista. el antagonista, pero todavía no sabemos realmente cómo es. Ya con lo que vimos ya dices, qué gacho, ¿no? Pero todavía falta la novela 2 y 3 para acabar de desarrollarla porque esta es la saga de los mecanoides. Es decir, esta es una novela que va a abarcar más capítulos y nos deja en el aire qué es lo que va a pasar. Hay muchas cosas que quisiera contar de la novela, pero no tiene caso porque también es una de aventuras, ¿no? Es como, ¿saben? En esta novela donde el asesino es el mayordomo, estuvo muy bien. No, o sea, no hay que contar las esas, nada más invitarlos a leer e invitarlos sobre todo a divertirse con una novela de aventuras, una novela real en donde no sabemos qué va a pasar y queremos saber qué es lo que va a pasar. Una de las, no sé, siempre se ha visto con un desdén realmente extraño que alguien se divierta con una novela, ¿no? Nos dicen, ay, ¿a poco te diviertes leyendo esas cosas? Pues sí, es darle interesante. Quiero saber qué es lo que pasa, Salgali, quiero que Sherlock Holmes, alguien decía que los casos de Sherlock Holmes no eran casos, era la aventura porque siempre daba ese aire de más grande que la vida, vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, esta novela que es un space opera naturalmente es más grande que la vida, más grande que este planeta, pero todo lo sentimos real, todo lo sentimos aquí, porque extrañamente es la expansión de nuestro mundo, el aquí y ahora trasladado a las galaxias, pero ese traslado, esa nueva forma de verla desde otro ángulo nos demuestra lo que está pasando en este mundo, ¿no? Cuando dicen, ay, estás escribiendo ciencia ficción, eso es escapismo. A ver, préstame tu novela, es como sufro en París porque no puedo escribir, o sea, dices, eso no es escapismo, dices, no, está hablando del aquí y ahora, de los problemas que tenemos de aquí y de ahora y cómo el poder nos puede fregar desde muy diferentes... Pero además yo sostengo que la literatura fantástica es una de las mejores maneras para hablar de la realidad. O sea, yo aquí retrato a una corporación, bueno, es lugar común decir malévola, yo le quitaría el adjetivo. Retrato a una corporación porque las conocí desde adentro, porque yo trabajé en McCann Erickson y aguanté 6 meses de la maldad que se respiraba ahí. Quiero contar muy rápidamente la historia, la trilogía van a ser 3 momentos de la terraformación de este planeta. Es un planeta semiárido, fundamentalmente hay algo de vegetación que son suculentas y cactáceas, poco más. Y entonces son 3 momentos de su fase de terraformación. Originalmente es colonizada por un grupo de trabajadores agrícolas de origen oaxaqueño, que son trabajadores de los campos
hidropónicos de Marte. Y bueno, a través de los, bueno, eso lo cuento ya en la segunda novela, pero se les van asignando por gremios sindicales, se les asignan planetas y les dan este planeta que es básicamente pues eso, cascajo flotante. Pero entonces los primeros colonos descubren que hay una presencia, hay algo ahí que nunca logran identificar y salen despavoridos. Y entonces esta primera novela empieza 90 años después de que estos huyeron, y entonces llega un descendiente de estas familias oaxaqueñas. Yo me imagino, porque lo viví, yo viví una temporada corta en Toronto y ahí descubrí que eso fue mucho de mi inspiración, que en estas ciudades como tan cosmopolitas, tú podías ser canadiense de 3 generaciones, pero la gente te seguía señalando como pakistaní, como colombiano, como migrante del sur global. Entonces o polaco o portugués. Entonces yo me imagino que habremos de cargar nuestra identidad cultural como un estigma en el futuro lejano. Entonces llegan este oaxaqueño, descendiente de ellos, ahora convertido en un biólogo, es un botánico, lo mandan a sustituir al biólogo anterior, que muere en circunstancias sospechosas. Y entonces, ¿sí quieres decir? Hay un misterio ahí, muere y nadie sabe por qué. Nadie quiere decir cómo Nadie murió. quiere saber por qué. Y él descubre no solo cómo murió, sino que la razón esconde una tecnología genocida, que es la que permite a la humanidad expandirse por todo el cosmos. Yo fíjate que de las cosas que fueron como importantes para mí para la escritura de este libro fueron los libros de Michio Kaku, del futuro de la humanidad. Michio Kaku es un físico creo que él es de Cornell o del MIT, no lo recuerdo ahora mismo, y tiene una serie de libros de un optimismo insultante. O sea, él dice, cuando ya nos acabemos la Tierra, nos expandimos por el sistema solar, cuando nos acabemos el sistema solar, nos expandimos por la galaxia, cuando nos estemos acabando la galaxia, podemos tomar el universo, y cuando este universo colapse, brincamos a otra dimensión o a universos paralelos. Y yo decía, este hombre no se da cuenta de la monstruosidad que está diciendo. Que por cierto, cuando estaba escribiendo la novela lo conocí de manera más fortuita, me lo encontré de una cosa muy extraña. Esas cosas extrañas que te empiezan a suceder cuando estás escribiendo, dice Kilgore Truth, ¿no? Las coincidencias que solo pasan en las novelas baratas. Bueno, entonces yo pensaba en esa y efectivamente es un lugar común. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces Úrsula K. Le Guin, ¿no? ¿Cómo? Úrsula K. Úrsula K. Le Guin. Entonces yo lo que es una de mis diosas de la ciencia ficción, Úrsula Le Guin. Y entonces yo lo que hice es eso, o sea, ya sabes, el qué pasaría si. Yo lo que me pregunto, ¿qué pasaría si capitalismo colonial extractivista se expande por toda la galaxia y es un universo horrible? Es un universo horrible y bueno, eso me permite hacer esta aventura que en esta primera es la aventura de estos 7 personajes en la estación que sigue terraformando muy lentamente el planeta que además se llama Cuicatlán. Los oaxaqueños le ponen el nombre Cuicatlán, que en náhuatl es la tierra del canto, porque es un planeta desértico donde sopla un viento que siempre parece que está aullando, por eso se llama Cuicatlán, sí. En la segunda novela hay un pasaje que lo voy a adelantar porque me gusta mucho, donde se están peleando por qué nombre le van a poner al planeta y no falta el imbécil que sugiere que le pongan Benito Juárez. Porque en Oaxaca, digo yo siendo descendiente de oaxaqueño, en Oaxaca todo se llama Benito Juárez. Bueno, en fin, entonces eso es como a grandes rasgos. Y no sé cómo vamos de tiempo, no sé qué, a mí en realidad lo que me gustaría es como platicar con todos ustedes te paso el micrófono. Es a lo que venimos, a las ferias de... Yo creo que nunca como en este momento de la historia, lectores y autores hemos podido tener este contacto, porque además los autores fundamentalmente somos lectores también. Maestro Medardo, encantado, gracias. No, yo encantado de escucharles. Y muy buena idea que se pelearan por ponerle Benito Juárez. Oye, ¿puedes platicarnos sobre estos 7 personajes de los que trata la novela? Es un planeta que queda abandonado muchos años
y entonces se establece una pequeña estación terraformadora. Utiliza un método que propuso Carl Sagan en los 70 para Marte, de ir bombardeando con suculentas modificadas para el clima, para que poco a poco vayan enraizando e ir haciendo ir induciendo un cambio climático que provoque. Y además climático y de eliminar las especies locales por las especies. Bueno, pero esa es parte del spoiler, ¿no? Eso es, bueno, Pero sí, o sea, es decir, el proceso de terraformación que propone Carl Sagan es un cataclismo cósmico para los marcianos, si es que existieran marcianos. Entonces están haciendo este proceso y son como un montón. Yo sabes que pensaba en la legión extranjera, como gente que está huyendo de algo, y eso lo vas viendo en la novela. Y entonces son 7, los personajes son, hay un veterano de guerra ruso que odia todo y que vive con la culpa de haber perdido a su compañía en un descuido militar en un planeta selvático. Hay un piloto de naves espaciales que también trae como un tipo mujeriego y parrandero que a la hora de ser papá falla y trae cargando con esa gran culpa. Hay un informático que no tiene como casi todos los informáticos, con muchos problemas para vincularse con la demás gente. Hay una doctora de una familia muy nice, coreanos, que nomás por rebelde se va a los cuerpos de paz y para darle la torre. Está la teniente Zaslavsky, que es mi personaje favorito en Soren Zaslavsky, en esta tradición de la rusa judía, de esta tradición de las chicas rudas de la ciencia ficción. Yo pensaba mucho, no me quise robar a Ripley, pero ese tipo de personajes rudas, de esta Sarah Connor. Estaba, perdón, Ralph Rompe, ¿te acuerdas? No. En esa hay todos personajes de videojuegos y hay una capitana de videojuego de primer disparador. Ajá, sí. Entonces es como la capitana de los juegos de los videojuegos. O sea, No, así es, así. Ahora, no quiero decir que el modelo no fue Ripley, sino una amiga mía que es veterana del ejército de Israel y que era la que armaba y desarmaba su M16 en menos tiempo. Es una amiga mía, o sea, es real, pues, eso no. En la primera escena está masacrando robots, nada más para... Sí. Maté 17 en 16 minutos, tengo que mejorar. Es esa clase de... Hay un... Me está faltando, está el biólogo. Chip. Y un tipo que es lo que llaman el comic relief, como el chistoso, que es un tipo con un desorden de personalidad que fluctúa como de la depresión, como maníaco depresivo, pero cuando está en la fase maníaca hace chistes compulsivamente, y esos son los... Se llama Chip. Se llama Chip, sí. Y bueno, pero lo padre de la novela es irlos descubriendo, ¿no? Ese es un poco como el resumen que se pondría en la cuarta de forros. Pero leyendo la novela uno descubre que tienen otro rasgo que va a servir o hundirlos en lo que va a pasar, ¿no? Entonces está muy interesante. También estaba pensando en Michael Crichton cuando estaba leyendo. Me gusta Michael un montón, sí. Hay una novela llamada Presa, sí. de Michael Crichton también. Esa idea de pueden darnos datos tecnológicos en medio de una aventura que no deja de ser interesante, ¿no? Michael Crichton era el rey de eso, me parece. Todavía. Sí, Prey me parece una maravilla. De hecho, tomé varias notas de Prey porque también, tanto en Prey como aquí son las llamadas máquinas de von Neumann. O sea, son... No, pero lean el libro. No sigues contando porque vas a contar pero solo me gustaría dar como una nota anexa, que cuando estaba terminando de escribir el libro, ya en el proceso de edición, leí esta novela de Labatut que se llama Maniac, que es entre otras cosas, es una biografía novelada de John von Neumann, que se supone que fue la mente matemática más brillante del siglo XX. Bueno, pues yo también hablo de máquinas de von Neumann, en máquinas, o sea, que se autorreplican.
y dije, a mí me hubiera gustado escribir Maniac. Cuando te pasa eso con un libro, creo que es lo más bonito que puedes decir de otro autor. No sé si alguien más nos quisiera compartir algo. Sí, por favor, ahí va el micrófono. Gracias. A mí me gusta mucho Ghost. Qué bueno, gracias, a mí también. A mí justo me gustaría que nos platicaras más sobre tus referencias, principalmente para este libro, autores, relatos, novelas que te hayan inspirado o hayan contribuido a lo que vamos a leer. Pensaba mucho en la trilogía de Marte de Kim Stanley Robinson, Marte Rojo, Marte Azul y Marte Verde. Pensaba, Bruce Sterling, que se le conoce sobre todo como autor cyberpunk, pero le estaba contando a José Luis su novela menos conocida, que se llama Schismatrix. Es justo una ópera espacial, también como de corporaciones que se expanden por el sistema solar, y justamente es como de las que inspiraron mucho a The Expanse, que es otro de mis referencias, aunque más la serie. Sabes que yo, de verdad me da mucha vergüenza que yo no había leído Duna, había visto las películas, ahora las empecé a leer ya que estaba publicado el libro, pero me doy cuenta que un montón de esas ideas como de la humanidad expandiéndose, bueno, aquí es un imperio, allá es un imperio, aquí es una corporación, pero todos tenemos en el ADN, sin saberlo, ahí estaba también Frank Herbert, ¿no? Y pensaba mucho bueno, Crichton era otro de mis referentes. Me gustaría... Bueno, sí, las novelas de aventuras, un montón, ¿no? Yo desde Salgari hasta... Tiene mucho de las novelas de barcos, las novelas de tripulación. Sí, exacto, novelas de barcos y de tripulación. A mí me gusta mucho La Ruta del Hielo y la Sal, y ahí comparte algo, que los personajes van desapareciendo, eso era algo que me... Esa estructura del cuarto cerrado, aquí no es un cuarto, es un planeta del que no pueden salir y que van desapareciendo poco a poco, me gusta mucho. Y bueno, me cuesta reconocerlo, pero sobre todo en el segundo libro, pues la fundación de Macondo es algo a lo que me tuve que referir. Yo sabes que como buen punk detestaba toda la literatura latinoamericana del boom, y un día justamente estaba platicando con Stan Robinson, con el de Marte Rojo, Marte, y yo no te he contado esto, que le dije, oye, ¿y a ti qué autor te cambió la vida, no? Porque para mí fue Ballard o no ese tipo de William Burroughs. Y él me dijo, pues García Márquez. ¿Pero por qué? Y él me decía, él le enseñó a mi generación que se podía imaginar de otra manera. Y eso me pareció hermosísimo. Y ahí revaloré un montón, específicamente 100 años de soledad. Y yo me gustaría decirte que Rulfo, que Fernando del Paso. Bueno, no, sí, claro, Jorge Ibargüengoitia. Es mi autor mexicano muerto favorito, y yo quisiera algún día poder ser un 10% lo corrosivo que es él. Hay partes, o sea, no es que sea específicamente humorística, pero cuando es que la parte donde hablo de la corporación pensaba mucho en el humor descarnado de Jorge Ibargüengoitia. Esa parte es más Kafka. Dice que José Luis que es más Kafka. Yo no he sido tan, es decir, leí La Metamorfosis y La Carta al Padre. Yo tengo también ahí pendiente entrarle más a Kafka. Bueno, es que parte de los ambientes de Kafka es la máquina inclemente que avanza, ya te tragó y te está te está devorando en ese momento y no sabes qué está pasando. El personaje, cuando el que está diseñando la estructura que después será muy importante en la novela, en realidad no lo hace por nada, simple y sencillamente está siguiendo el dictado de la máquina, ¿no? Entonces esa parte. Es otra cosa interesante que tiene la novela. Cambia de ambiente. Es en 3 partes y en las 3 partes el ambiente es muy diferente, pero sigues queriendo saber qué es lo que pasa a continuación. Sí, bueno, y mucho, pero ya del lado de los cómics, Moebius, ¿no? Con sus desiertos. Que por cierto estaban inspirados en los desiertos mexicanos.
No sé si alguien más. Sí, nos prestan, por favor. Adelante, gracias. Pues justamente hablando de las sagas que planteas aquí con Gel Azul, El Estruendo del Silencio, que de una u otra forma son como precuelas a todo esto, ¿se cuela también un poco la saga de Alacranes que planteabas en tus novelas policíacas? ¿Todavía hay un poco de reminiscencia o queda ahí medio colado o desaparece? De No, alguna u no, otra forma? no. Yo tengo situadas todas mis historias en el mismo universo. O sea, hasta en La Calavera de Cristal, que hice con Juan Villoro, hay una viñeta que al fondo se ve un tráiler que dice Cubilsa. O sea, todas mis historias pasan en el mismo... Ladrón de Sueños, que hablábamos, también pasa en ese mismo universo. Hay un... Que me sorprende que muy pocos autores en Latinoamérica son intertextuales. Y yo siempre pienso, pues ¿a poco te imaginas que abres un universo diferente? O sea, yo sí pienso que, o sea, me imagino pues que los Que todo cuentos pasa de... en el mismo Sí, lugar. sí, que los cuentos del Llano en Llamas pues, es el mismo universo que... Hemling decía su Hemlenverso. Casi todos los escritores que hacen mundos compartidos en el mismo universo le ponen un nombre. ¿Le pondrías tú un nombre al ese Humacorp? ¿Cómo qué nombre te...? Sí, Humacorp, el universo Humacorp, que es la corporación malvada. Befoverso suena muy feo, no sé. Befiano, decía mi asesora. Primicia es el universo Humacorp. Ese es. Sí, Humacorp, que por cierto es un nombre que inventó y me regaló Norma Lazo cuando hicimos un experimento de novela colectiva en los años 90. De eso abundo un poco en la revista Complot, hace muchos años. No sé si... Es que en las novelas norteamericanas que hacen 200,000 novelas sobre la saga, siempre ponen un cintillo, ¿no? Una novela del universo Humacorp. Entonces, bueno, pero esta es parte de la trilogía de los mecanoides, ¿no? Este es un libro, va a ser 3 libros que comparten un enemigo común, en realidad es entonces la esperamos con mucha impaciencia. Por cierto, ¿cómo andamos de tiempo? Nosotros nos aventamos 3 horas, ¿eh? No es sí, pero queremos. Supongo que ya, no traigo reloj a la mano, pero bueno, gracias. Ya para ir cerrando, yo solo quisiera decir esto. Yo efectivamente, bueno, la ciencia ficción latinoamericana en general, la mexicana en particular, solía ser como escenarios cotidianos arrasados por un apocalipsis. Gel Azul es eso, mi primera novela, es una ciudad de México en el futuro arrasada. Yo ahora, ya desde El Estruendo del Silencio, pero ahora yo decía, bueno, ¿y por qué no nos vamos a meter hasta la cocina con la ciencia ficción dura? Y además yo investigo mucho para mis novelas, ¿no? Me clavo mucho en investigar y consultar especialistas y me da mucho orgullo pues que el método universalmente reconocido para viajar a velocidades supralumínicas lo desarrolló teóricamente un físico mexicano, Miguel Alcubierre, que lo cita Michio Kaku, por cierto, y buen amigo mío. En Star Trek 3 hay una representación visual del impulso Alcubierre, ¿no? Incluso Star Trek dijo, sí, así es como se desplaza la Enterprise. No, ya es canon en la ciencia ficción dura. Pero entonces yo quise hacer eso, lo que sea, como una cosa muy ambiciosa, muy grande, que no es muy común en la ciencia ficción latinoamericana. Y la otra es que también la ciencia ficción latinoamericana, y muy específicamente la nacional, es muy pesimista. Y yo decidí que la trilogía va a cerrar con una nota optimista, casi solar punk, pues, ¿no? Yo ya creo que ya demasiada oscuridad, demasiado... Entonces quiero la tercera novela, que además si todo sale bien la voy a estar empezando a escribir la siguiente semana. Ya sé, no sé muy bien cómo, o sea, escribir una novela es como viajar por carretera, sabes por dónde vas a pasar, pero no sabes qué te vas a encontrar, pero sí sé que al final de este camino quiero una nota optimista. Así que en eso por ahí anda, ¿no? Una alternativa
al capitalismo extractivista. Pues les agradezco mucho, de verdad, que nos hayan acompañado. Gracias, José Luis.